Buen día, voy a hablar en esta píldora sobre los arquetipos de pensamiento sistémico, los cuales son patrones de comportamiento, incluso de estructura de un sistema, en donde hay situaciones que se repiten permanente o frecuentemente y que por costumbre llevan a que se cometan errores en el comportamiento de ese sistema o de esa organización. Y el pensamiento sistémico permite identificar esos arquetipos para usarlos de una situación A que comprendemos en una situación B que queremos empezar a comprender. También se definen como la descripción o representación de un proceso que ayuda a reconocer comportamientos repetitivos para encontrar los puntos de apalancamiento. El nombre pues también se conoce como estructuras genéricas o transferibles o incluso isomorfismos y vienen de Peter Senge, quien habla del punto de apalancamiento. Ahí viene la frase de dame una palanca y moveré el mundo, que yo insisto que debería ser dame el punto de apalancamiento para actuar según ese límite que tienen todos los sistemas de crecimiento y que es tan importante para, insisto, poder tomar mejores decisiones. También se definen como el modelo estructural, ya lo decía hace un momento, que permite conocer y comprender o entender el comportamiento de algún sistema a partir de comprender la estructura. Algunos de los patrones, por ejemplo el de límites de crecimiento, en donde se ven apreciaciones como que los procesos son necesarios para sí mismos y para producir de ellos algo que sea mejor. Entonces ese límite de crecimiento se caracteriza por un ciclo de realimentación de refuerzo y un ciclo de realimentación de balance. Y hemos hablado en algunas otras sesiones de, por ejemplo, la población, los nacimientos y las muertes, en donde se presenta este ciclo de realimentación positiva y este ciclo de realimentación negativa. La idea es usar el patrón que conocemos para utilizarlo en el sistema que queremos empezar a conocer. Ya hemos hablado del comportamiento de la tina o del tanque del sanitario, en donde se presenta una situación similar, en donde al principio el sistema crece gracias al ciclo de realimentación positiva, pero luego se estabiliza. Y la gracia de los patrones, de los arquetipos, es que podamos empezarlos a mezclar para comprender sistemas mucho más complejos. Si pudiéramos hacer el análisis con ingeniería de software, incluso lo acabo de confundir el nombre patrones con arquetipos. Allá hablamos del patrón builder, del patrón observador, del patrón fábrica, para comprender situaciones que debemos desarrollar o tener en cuenta al momento de hacer un software. El síntoma que se presenta en este arquetipo es, por ejemplo, cuando se dice ¿por qué preocuparnos por problemas que no tenemos? Estamos viendo en nuestra organización un crecimiento, por ejemplo en las ventas, por ejemplo en las utilidades, por ejemplo en la captación de clientes, pero si identificamos que ese crecimiento va a verse limitado por esa condición, tendríamos opción de prepararnos para esa situación, que aquí en la definición dice que poco después de ese crecimiento vamos a decir frases como claro que hay algunos problemas, pero solo debemos volver a lo que antes funcionaba, porque podemos creer que al empezarse a frenar ese crecimiento el sistema puede hacer esto, pero nuevamente vuelve a frenarse. Por ejemplo, en este de la población de conejos, cuando aparece el alimento, si aumentamos el alimento o si disminuimos la probabilidad de muerte, sabemos que va a ser un límite nuevo, sabemos que va a seguir siendo límite, solo que se va a presentar más adelante, y por eso más tarde podemos decir que nos estamos esforzando pero que no crecemos, porque no estamos teniendo en cuenta el límite de crecimiento. Y en el principio administrativo se habla no presione el proceso reforzador de crecimiento, porque eso va, entre más rápido crezca, más rápido se va a presentar el ciclo de realimentación negativo. Otro arquetipo es el de la tragedia del recurso común.
en donde los individuos utilizan un recurso común, pero que es limitado, siempre será limitado, y cada individuo piensa solamente en sus necesidades. Ahí aparecen elementos como las vías. Cuando hay una vía nueva y todo el mundo la empieza a usar, se hizo para solucionar la congestión vial, pero va a volver a aparecer esa congestión vial. O se usa mucho con los recursos naturales, cuando se usa mucho, por ejemplo, el petróleo, o cuando se usa mucho, por ejemplo, algún sistema productivo de alimentos, como el que traigo aquí de ejemplo de los peces. Entonces, al principio hay una recompensa cuando se empieza a explotar ese recurso, pero con el tiempo van a disminuir las ganancias y eso induce a que se haga más esfuerzo para seguir obteniéndolo, pero se va a seguir agotando y disminuyendo ese recurso. Entonces, sin darse cuenta, cada uno desde su punto de vista va a sentir que hay una abundancia para todos, pero que la situación se va poniendo difícil y que se tiene que trabajar más para poder seguir obteniendo provecho. El principio administrativo es mejorar la forma como se administra el recurso común, educando y creando formas de autorregulación o estableciendo un mecanismo que lo haga. Aquí está la estructura básica. Entonces observen dos ciclos de refuerzo en donde cada individuo en su sistema explota ese recurso y obtiene unas utilidades, y entre más los explota, más utilidades tiene. Aquí pues lo tengo marcado para A y para B, citando el arquetipo que presenta Peter Senge en su libro de Organizaciones Inteligentes. Pero cuando se combinan las dos actividades y se tiene esa actividad total, con el tiempo la ganancia por actividad individual va a disminuir. Entonces, entre más actividad haga el individuo B, por ejemplo, más ganancia va a tener, y entre más ganancia, más individualidad o más actividad individual va a querer hacer. Pero esa actividad de cada uno se va a sumar, y entre más actividad haga cada uno, más actividad total va a haber, pero entre más actividad total haya, menos ganancia por actividad individual va a haber. Y entre más ganancia haya, más ganancias netas para cada uno van a haber. Entonces, pues ahí se genera un ciclo negativo para B y un ciclo negativo para A. La tarea entonces sería poder controlar esos recursos. Aquí traigo un ejemplo ya aplicado en dinámica de sistemas, lo mencionaba que era para peces, en donde se observa el ciclo positivo para A, el ciclo positivo para B, en donde B tiene unos barcos y A tiene unos barcos que utiliza para pescar. Tanto A como B utiliza sus barcos para pescar. Y esa pesca le va a generar utilidad que hace que se motive por construir o comprar más barcos para seguir pescando. Tanto A como B van a querer hacer eso. Pero olvidan que la pesca es un recurso limitado por la cantidad de peces. Entonces, entre más pesquen esos peces, ¿sí?, valga la redundancia, va a tener un efecto en la pesca. Sin embargo, y ahí aparecen los dos ciclos de realimentación de B, de A y de B. El modelo pues se debe completar, insisto, la estructura genérica o transferible o el arquetipo se debe mejorar y agregarle ciertos elementos. Los peces se reproducen. Y pues vamos a obtener que al principio la utilidad de A y la utilidad de B va a crecer, pero luego va a disminuir. Pasemos al modelo. Entonces lo vemos acá, tengo los barcos. Este arranca con 5 barcos, este también. Y la pesca pues es la pesca que hace B y la pesca que hace A se va a acumular en la pesca que disminuye los peces. Pero esos peces marcan una densidad por área que según la cobertura va a ser la posibilidad de que cada barco tenga para pescar. Y esa densidad pues hace que cambie la tasa de natalidad de esos peces. Si la densidad es muy baja, pues va a haber poca cría, y si la densidad es muy baja va a haber poca pesca. Si reviso la gráfica que me permite evolución de ventanas de simulación, yo tendría aquí para ese ejemplo que los peces van a aumentar, pero llega un momento en que hay muchos barcos y se disminuye en gran medida esa población hasta que se acaban los peces, se acaba el recurso común.
Si analizo los barcos se construyen en función a la pesca. A principio se van a construir muchos barcos, pero va a llegar un momento en que no se pueden construir más porque ya no hay recursos. Y aquí pues estaría la utilidad, que insisto, al principio fue muy alta, pero con el tiempo los barcos fueron pescando menos y menos porque se acabaron los peces. Si voy a la otra opción de evolución, que me permite hacer el análisis por análisis de sensibilidad por variación de parámetros, coloco en el modelo un límite de barcos, que es lo que me pide el arquetipo que haga, poner un límite a la pesca, y voy a jugar o simular diferentes escenarios en función a ese límite de barcos. Si pongo que el límite de barcos es 10, que el límite de barcos es 12, observemos el comportamiento. Entonces, el límite de barcos lo voy a ir variando de 2 en 2 barcos para ver cómo va a ser la población de peces. Y voy a simular 4 iteraciones. Entonces simulo y observen que la población de peces va a ser alta, pero va a empezar a disminuir. Pero cuando hay 10 barcos se va a estabilizar de manera diferente a cuando hay otra cantidad de barcos. Y según esa cantidad de barcos, la estabilidad de los peces se va a ir logrando en diferentes lugares. Si hay 10 barcos pescando, se estabiliza alrededor de los 1000. Si hay 16 barcos pescando, no se ha estabilizado. Si hay 14, ya se empieza a estabilizar. Si no tenemos ese control, pues va a llegar un momento en que se acaban los peces. Ahí con 16 y 18 barcos, fíjense que ya van 100 pasos de simulación y nada que se estabilizan. También puedo hacer diferentes escenarios. Aquí tengo 2 escenarios ya creados, en donde lo que cambié fue la cantidad de barcos que se construyen y los límites de barcos. Entonces ahí haría análisis de sensibilidad por escenarios y tendría el escenario con control y el escenario sin control. Y pues coloco el control en algún valor. Si estoy en el escenario con control, estoy poniendo que el límite son 10 barcos, y si estoy en el escenario sin control, pues nunca se va a alcanzar el control que puse, 1000 barcos. Y cuando simulo para los 2 escenarios, voy a encontrar que en el uno, en el que sí hay control de 10 barcos y se manejó bien el recurso común, no se acaban los peces, se sigue pescando lo que se produce, pero si no pongo control, los peces se van a ir acabando. Podría agregar, por ejemplo, para los 2 escenarios, en una nueva vista, la gráfica de utilidad de cada uno, o de la utilidad de A para los 2 escenarios, y observen el comportamiento. En un escenario la utilidad se mantuvo porque no seguí construyendo barcos, supe cuándo parar, y en el escenario sin control sí creció la utilidad, pero falla con el tiempo. Hubo tragedia del recurso común por no tener control. La invitación es a seguirme mirando arquetipos, a seguirlos estudiando y a llevarlos al aprendizaje y a la práctica para poder tener un mejor pensamiento sistémico que ayude a tomar decisiones. Muchas gracias.